Estamos de vuelta y nos acompaña nuestra pediatra Evelyn Quesada, esta vez para hablarnos de todo lo relacionado acerca de la bronquiolitis. Hola doctora, ¿cómo está? Hola, bien, buenas tardes, ¿todo bien? Gracias. Qué bueno, nos alegra. Adelante, cuéntenos de qué se trata, con qué se come la bronquiolitis, a quién le da, en qué edad, todo. Ok. Es importante recordar que la bronquiolitis es una afección de las vías aéreas inferiores. Es decir, va a afectar la parte terminal de los bronquios, en lo más mínimo donde termina el pulmón. No es lo mismo bronquitis que bronquiolitis. Los bronquios son más grandes que los bronquiolos. Esa es la parte terminal del árbol bronquial, o sea, de donde se lleva realmente el intercambio de gases, o sea, de oxígeno por dióxido de carbono. Entonces, la bronquiolitis va a afectar sobre todo a los niños menores de 5 años. Y hablamos de que es una bronquiolitis porque estos niños van a tener episodios de como si fuera un proceso gripal. Más severa va a ser la bronquiolitis mientras más joven, o sea, mientras más pequeño sea el niño. En los niños menores de 2 años, niños sobre todo menores de 6 meses y en los recién nacidos. Así es, en los recién nacidos puede haber bronquiolitis. Esta es una afección que la van a producir diferentes virus. Que en niños mayores o en adultos se va a comportar como si fuera un proceso gripal. Pueden tener dificultad respiratoria. En esa imagen ahí se ve la parte terminal del bronquio. ¿Eso qué va a suceder? Esa vía se va a estrechar. ¿Por qué? Porque se va a producir una inflamación producto de este virus y va a haber una gran cantidad de secreción. Estas secreciones van a provocar una obstrucción donde ahí en la imagen podemos ver cómo está ese bronquiolo inflamado y eso no permite que el aire pase. Por tanto, el niño va a tener esa dificultad para respirar. Estos niños pueden tener dificultad para respirar, pueden tener fiebre, pueden tener tos, y pueden hacer periodos también de apnea, es decir, en que ellos puedan dejar de respirar. Las causas más frecuentes van a ser producidas por el virus. El principal es el virus sincitial respiratorio, luego sigue el rinovirus, así como también el bocavirus, el metaneumovirus. En los recién nacidos, por ejemplo, hay que ser bien celosos los padres cuando alguien vaya a tocar a los bebés en las visitas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el virus sincitial respiratorio es mucho más agresivo que los demás virus en cuanto a la sintomatología, es más severa. Entonces, este virus se puede quedar en la superficie y puede transmitirse a través de la saliva. Por eso es importante el lavado de manos y tratar de no tocar ese bebé. Cuando esa dificultad respiratoria es muy severa, puede requerir que ese bebé sea ingresado y el manejo con este va a ser el oxígeno. Existe una máquina con oxígeno que es oxígeno en alto flujo. Hay algunos centros que no contienen esta máquina, sino que le dan oxígeno directamente, o puede ser el oxígeno como se conoce como CPAP. La hidratación y el oxígeno es lo principal. ¿Cuándo debemos preocuparnos? Cuando ese bebé está hipoactivo, que no quiere comer, y el manejo prácticamente es clínico, tanto el manejo como el diagnóstico de este paciente y su evolución es totalmente clínico. De acuerdo a la severidad de los síntomas, va a ser la severidad en el tratamiento. Es decir, hay niños que podrían terminar en la unidad de cuidados intensivos e incluso hay niños que pueden hasta fallecer. ¿Quiénes van a ser el grupo de mayor riesgo? Los recién nacidos, así como también van a ser los niños que nacen con cardiopatías congénitas, los niños que tienen fibrosis quísticas, los niños prematuros y los niños que nacen con muy bajo peso al nacer, o sea, 2.500 gramos, estamos hablando, un niño que pese menos de 5 libras y 6 onzas. Estos son riesgos que pueden presentar los niños para padecer bronquiolitis. De acuerdo
a la época del año va a ser el virus que esté cursando en la estación. Nosotros podemos tener bronquiolitis durante todo el año y tener en cuenta que factores que protegen contra la bronquiolitis son la lactancia materna, una higiene adecuada y un lavado de manos correcto. Es importante mantener una buena hidratación en estos bebés, aun cuando este bebé esté manejándose con oxígeno. Si ese niño es amamantado, que se mantenga la lactancia materna. En algunos casos, los niños que tuvieron un primer episodio de bronquiolitis pueden hacer episodios de recurrencia, es decir, ellos pueden volver a tener episodios de dificultad respiratoria que son conocidas como sibilancia recurrente. Sibilancia no es más que ese sonido que va a emitir el pulmón como si fuera un pito. Algunos bebés pueden presentar a nivel pulmonar un sonido como si fuera un ronquido y puede también complicarse con bacterias, o sea, ese paciente podría estar cursando con una neumonía bacteriana y al mismo tiempo mantener su curso de la enfermedad de bronquiolitis, porque recordemos que las bronquiolitis las van a producir diferentes virus y que dependiendo de este virus va a ser la severidad de este cuadro. Se dice que estos niños podrían presentar episodios de sibilancia recurrente todavía hasta los 5 años luego de que tuvieron un primer episodio de bronquiolitis. Bien, doctora, y usted mencionaba que hay veces en que se puede confundir con la gripe. ¿Cuál sería usted, díganos, el elemento diferenciador mayor para el padre y la madre saber si es una bronquiolitis o si se trata de una gripe común, como suele pasar aquí en nuestro país, sobre todo por el tema del clima que propicia mucho eso? Sí, es importante que recordemos que este es un proceso viral. Lo único que los niños en este caso no tienen ese sistema inmunitario desarrollado. Pero cuando yo debo de asustarme, cuando ese niño no quiere comer y sobre todo tener mucho más cuidado mientras más pequeño sea el niño. O sea, si tiene 3 meses, el cuidado de un niño de 3 meses no es el mismo de un niño de 2 años, mucho menos. El cuidado de un niño de 2 años no va a ser el mismo de un bebé, por ejemplo, de 15 días de nacido, de 18 días de nacido, que se puede presentar. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Si ese bebé se está poniendo moradito, o sea, se está haciendo cianosis, si ese bebé de repente come, no quiere comer, si ese bebé siempre está activo, está hipoactivo, si presenta dificultad respiratoria. ¿Cómo yo voy a identificar la dificultad respiratoria? Tuvimos unas imágenes donde podemos ver cómo se hunde el pecho de este niño, cómo se le marcan las costillas exactamente en ese video, cómo se hunde esta parte de aquí detrás del esternón, e incluso en la parte de la nariz se hace lo que yo digo el sopleteo, porque la nariz comienza como a moverse y a soplar. En algunos bebés ellos presentan como si fuera un quejido, como si tuvieran esa necesidad de aire, además de que la respiración va a ser más rápida y como si el bebé tuviera sed de aire. En ese caso, yo tengo que pensar que mi bebé podría estar cursando con una bronquiolitis y que amerite el ingreso. Por eso es importante que cuando tengamos un bebé que lo sintamos con congestión nasal, que evaluemos el bebé con la ropa quitada, o sea, que le abramos la ropita para ver cómo está ese movimiento a nivel del tórax. Muchísimas gracias, doctora, por esas valiosas informaciones y a usted también por el favor de su sintonía. De esta forma nos despedimos por el día de hoy. Feliz y bendecido.